Hoy te traigo la mejor extensión para tu smartphone, el amado y también odiado Apple Watch. Si estás viendo este vídeo es porque estarás dándole vueltas a la cabeza. ¿Merece la pena gastarse más de 300 euros en un reloj? ¿Voy a acabar hasta las narices porque su batería dura poco? Pues no te pierdas el vídeo porque he estado en tu situación y tengo todas las respuestas. Desde que salió el Apple Watch 7 he estado esperando una buena oferta para comprarlo. ¿Por qué el 7 y no una versión anterior más barata? ¿O el 8 que acaba de salir a la venta? Ahora te cuento las razones y no han sido por el precio. Para empezar, decirte que he tenido un Amazfit Bip durante 3 años. Se ha portado bien, pero he sufrido muchos problemas de vinculación con el iPhone. A simple vista te das cuenta de que no hay color entre una cosa y otra. El Amazfit es una pulsera, que sí, que te permite salir a correr, ver los mensajes y demás cosas. Pero cuando te pones un Apple Watch no quieres saber nada de pulseras, es otro mundo. Una de sus mejores utilidades es la posibilidad de responder llamadas, o mejor dicho, hablar desde el reloj. Personalmente no me gustan los móviles de gran tamaño, y con el Apple Watch utilizo muchísimo menos mi iPhone. Incluso tenemos una versión celular con la que no necesitas llevar el móvil encima, pero se sube mucho el precio y además tendrás que pagar 5 euros al mes para tener otra de SIM. Olvídate de sacar la cartera para pagar. En cuanto a las notificaciones, ¿qué quieres que te diga? Poder ver correos, SMS e incluso el WhatsApp en tu muñeca no tiene precio. Aunque la app de WhatsApp no es oficial, funciona bastante bien. Se llama WhatsApp y con ella podrás ver y responder a los mensajes que te manden. De la misma forma que lo haces en tu móvil, escribiendo o con audios de voz. ¿Quién no hace deporte hoy en día? Pues si no lo haces, te aseguro que si te compras un Apple Watch, acabarás haciéndolo. Antes de tenerlo, salía a correr cada 2 o 3 días. Ahora voy a diario. ¿Por qué? No sé cómo lo hace Apple, pero este cacharro hace que sientas la necesidad de cumplir los objetivos que te pone. De hecho, está todo el día dándote consejos para estar más sano. Me encanta. No sé cuáles serán tus gustos, si te gustan los relojes grandes, pequeños o redondos, pero el Apple Watch tiene lo que pocos ofrecen: clase. En cuanto te lo abrochas a la muñeca, se te mete por las venas el encanto de Apple. Lo puedes personalizar de 1000 maneras, tanto en esferas como en correas. Se convierte en una prenda más de vestir. Yo solo me lo quito para dormir, porque hay que cargarlo y me da mal rollo dormir con aparatos en mi cuerpo. Pero el resto del día no te lo quitas. Trabajas con él, te duchas, vas al gym. Al final del día forma parte de ti. Eso sí, te recomiendo protegerlo. Por mucho que diga Apple que es resistente a golpes, en el descuido más tonto puede rayar la pantalla o la esfera. Yo me he comprado varios protectores y los he devuelto. ¿Cuál es el combo perfecto para cuidar tu Apple Watch? La carcasa Rhino Shield y un protector de los normales. Con esto no se rompe. En total unos 25 euros. Que conste que nadie me paga por esto, pero es que no solo lo protegen, sino que quedan genial. Y por cierto, uno de los puntos fuertes de Apple es que apenas pierden valor, por lo que cuando quieres venderlo de segunda mano, recuperarás gran parte del dinero gastado. Por eso es mejor tenerlo bien cuidado para cuando quieras deshacerte de él y cambiar de versión. Si te gusta escuchar música, amarás el Apple Watch. Lo tienes todo en tu muñeca. Apple Music, YouTube Music, Spotify. Te conectas los auriculares y listo. Yo no soy de los que miden el sueño ni analizan los datos de salud. Aún así, he alucinado con la información que me ofrece este aparatito. Es alucinante y muy curioso enterarte de cosas que desconocías de tu cuerpo. Alucinas con lo que puede medir el Apple Watch, como el electrocardiograma, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, incluso el 8 te mide la temperatura corporal. Hablando del 8, ¿por qué comprarme el 7 y no esta nueva versión? Porque el 8 es prácticamente igual, excepto algún extra o color que para mí no tiene importancia. Pero la pantalla es la misma y en cuanto al procesador no vas a notar diferencias. ¿Te puedes ahorrar el dinero y comprarte el 6 o el SE? Yo he esperado a que rebajasen el 7 porque su pantalla es para mí el salto más importante de este dispositivo.
Las versiones anteriores son de 40 o 44 milímetros. Con la de 40 milímetros para un hombre se te hace súper pequeñito. Y con la de 44 todo lo contrario. Para mí, que tengo la muñeca fina, me parece un armatoste. En cambio, en el 7 tenemos un 20% más de pantalla en el mismo espacio, por lo que la versión de 41 milímetros es perfecta. Se ve todo claramente y no te enteras de que lo llevas. Además de que es always on, es decir, llevas la pantalla siempre encendida. Esto es un puntazo. La batería, solo te digo que soy de los que los trujan al máximo a diario, con llamadas, saliendo a correr, leyendo y contestando notificaciones constantemente. Y al acostarme me queda una media del 40% de batería. ¿Para quién es el Apple Watch? Para quien utilice mucho el móvil y esté cansado de sacarlo del bolsillo cada 5 minutos. El reloj de Apple te facilitará la vida muchísimo. Ah, y siempre tendrás a Siri a mano para solucionarte cualquier problema. Oye Siri, ¿te comprarías el Apple Watch? El Apple Watch es una maravilla tecnológica. ¿Tienes alguna duda o sugerencia sobre este vídeo? Pues ya sabes que me encanta leer y responder a todos vuestros comentarios. Y te pido por favor que te suscribas. Con tu ayuda podré seguir haciendo más vídeos como este. ¡Nos vemos! Son las 9:02. Buenas noches, amigo.